lo consideramos acá. La cantidad de 2.000 multiplicado por el precio, por el costo variable, más el costo fijo. Y eso tendría que darme 20.000, que me igualaba en todo caso el costo total con el ingreso total. O sea, el ingreso total eran 20.000 y el costo total era 20.000, lo cual quería decir que estamos en el punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Entonces borramos esto y nos vamos a el gráfico. Entonces, en el gráfico mostramos que la cantidad eran 2.000, el precio de venta era de 10 y aquí teníamos nuestro punto de equilibrio. Aquí estaba nuestro ingreso total y el costo total. Aquí estaba nuestro costo variable, aquí estaba nuestro costo total y aquí estaba nuestro costo fijo. Y ese era el gráfico que correspondía al práctico número 1. Entonces, aquí había que señalar que hacia arriba del punto de equilibrio había utilidad y hacia abajo había pérdida. ¿Tienen alguna pregunta sobre el gráfico? Bueno, vamos a ir entonces al otro ejercicio, al práctico, perdón, al ejercicio 2 del práctico 4. Entonces, este era el ejercicio. ¿Qué me decía Luis Enrique Coca? Perdón, levantó la mano Luis Enrique Coca. Está sin micrófono, Lisa. Escribió ¿Él o yo? él escribió si el gráfico se puede sacar en Excel. Ah, se puede, se puede. Eso es lo que escribió. Se puede, no hay problema. Yo tengo duda del gráfico, licenciado. A ver, ¿cuál es la duda? La flecha roja y la flecha verde, o sea, ¿con qué datos representan? La flecha roja representan los ingresos totales. Esta de aquí, ¿no? Representan los ingresos totales y parte de la intersección de la línea X con la línea Y. En cambio, el costo variable, que son 1.200, que es la multiplicación del costo variable unitario por las cantidades, parte de encima del costo fijo. Y el costo fijo, como su nombre lo indica, es una línea que tiene que estar proporcional, la verdad, a estos 8.000 en relación al tamaño del gráfico. Entonces, cuando mostramos aquí que mi costo total es igual al costo variable, ¿no?, que eran estos 1.200, más el costo fijo, que son 2.000, perdón, que son 8.000, y me suman los 20.000, que me iguala mi costo a mi ingreso total. No sé si con eso Michelle aclara su duda que tiene. Sí, Lisa, gracias. Bien. Entonces, una pregunta, licenciado. Sí. ¿Y el tema del tiempo no entra en la función? El tiempo no entra porque no tenemos nosotros ningún dato referido al tiempo. Ah, perfecto. De todas maneras, en el tema es de que usted, ¿cómo se llama? Los datos que está sacando es a qué tiempo. Por ejemplo, cuando usted habla de un precio de venta, cuando usted habla de un precio de venta,
automáticamente lo está relacionando con un momento de la empresa, ¿verdad? Sí. Su precio de venta de 10, ¿en qué momento es? Digamos, hoy es, ¿cuánto es? 8 de junio. Entonces, su punto de equilibrio lo estaría sacando ustedes con precio, digamos, de 8 de junio. Igual que su costo fijo, igual que su costo variable, igual que la cantidad que está vendiendo. Porque usted va a tener puntos de equilibrio diferentes en momentos diferentes que realice el cálculo. Entonces, perdón, aclaro con esto. Usted tendría que decir, mi punto de equilibrio es a tal fecha. Porque si no tiene fecha, por ejemplo, yo no puedo decir si es al 2021, al 2020 o al 2022. ¿Sí? Pero en el gráfico, en todo caso, no participa el factor tiempo. Entonces, esto de acá se realiza cada mes, ¿podría ser? Usted, por eso decíamos que la contabilidad tiene dos características fundamentales. Tiene varias, pero resaltemos dos características fundamentales. ¿Cuáles eran? Confiabilidad y oportuna. Confiabilidad y la otra, Oportuna sería. oportuna. ¿Ya? Entonces quiere decir, si yo hago este tipo de cálculo, por ejemplo, a enero, ¿qué utilidad tendría hoy, 8 de junio? Si yo lo hago al final de mayo, con los datos de cierre de balance del mes de mayo, ahí sí tendría una utilidad porque yo puedo hacer los ajustes correspondientes para modificar algunas variables, en lo posible, para cambiar mi situación y, por ejemplo, salir de este punto de equilibrio, ¿no es verdad? Y tener un grado, perdón, un grado de utilidad. O al contrario, si yo no hago nada, es posible que el próximo mes, en lugar de estar en mi punto de equilibrio, yo me vaya hacia abajo y tenga pérdida. Entonces, como decíamos, la contabilidad tiene que ser confiable y oportuna. Entonces, si yo en este momento estoy en el punto de equilibrio, perdón, tengo que hacer algo para salir de ese punto de equilibrio y tener utilidades. Porque a los inversionistas no le basta con que estemos en punto de equilibrio, porque hasta ahí lo que hemos hecho es cubrir todos nuestros costos, todos nuestros gastos, pero no tendríamos utilidad. Entonces, ¿de qué me sirve tener una empresa que solamente llega al punto de equilibrio? Que es importante, por lo menos, tener el punto de equilibrio, pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces, ahí tenemos que volver, por ejemplo, a analizar estas variables. A ver, ¿qué incluye mi costo fijo? ¿Puedo yo incrementar mi precio de venta? ¿Puedo reducir mi costo variable unitario? Entonces ya ahí el precio de venta tendría que ver el mercado, porque una limitación de aumentar el precio de venta tiene que ver con el precio de mercado de otros productos similares. Pero en la mano de la empresa está revisar los costos fijos y revisar los costos variables. Entonces ahí yo puedo tomar decisiones de manera interna para salir de ese punto de equilibrio e ir hacia adelante y tener modificar cualquiera de estas variables. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, mi costo fijo, ¿de verdad? Podría bajarlo a 6.000, podría bajarlo a 7.000. Mi costo variable puedo bajarlo a 5, pero de repente no puedo subir mi precio de venta.
porque el mercado no me lo permite. Si yo subo el precio de venta, no voy a tener venta. Voy a tener menor cantidad de venta. Entonces, para eso me sirve esta información oportuna para tomar decisiones. Entonces, si yo hago cálculo de tener mi punto de equilibrio en el mes de enero, ya tarde para que pueda tomar, ¿cómo se llama? Decisiones, porque mi información está definitivamente muy atrasada. Entonces, la contabilidad, repetimos, tiene que cumplir por lo menos esas dos condiciones, que sea oportuna y que sea confiable. No sé si con eso aclaramos las dudas. Sí, se entendió, licenciado. Bien. Licenciado, ¿puede aceptar de otro dispositivo, por favor? Ya a una compañera se le fue el internet, a Marilu Suárez, y yo estoy hablando desde mi computadora porque estaba desde mi teléfono. Ya, a ver, Mariluz Suárez, ya esperemos. Sí. Yo, Fátima Terán, por favor. Fátima Terán. Esas son las, no sé si con eso terminamos de aclarar el práctico número 1. Esto es cuando nosotros solamente tenemos un producto. Pero ya cuando tenemos dos productos, ya el tema varía. Entonces, los datos que tenemos que tener para la respuesta son los que hemos mencionado en el práctico. Primero, el porcentaje de participación en el mercado que tiene cada uno de los productos. En este caso, estamos trabajando como si fueran 4 productos. El precio de venta, porque el precio de venta está relacionado con cada uno de los productos. Y el costo variable también está relacionado con el tema de los 4 productos. Entonces, cuando nosotros llevamos un sistema de costos, nos debe permitir, porque eso sería el objetivo, tener el costo variable de cada uno de los productos justamente para ver cuál es el margen de contribución que trae cada una de las empresas. Entonces, otro dato que tenemos como parte del práctico son los costos fijos. Entonces, con esa información, nosotros hacemos nuestro cálculo. Entonces, ¿dónde estaba esto? Acá está. Entonces, los datos que teníamos del práctico eran hasta acá. Entonces, el margen de contribución significa la división, perdón, la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. En este caso me da 30 menos 10, 20 y así sucesivamente. Después el margen de contribución ponderado, multiplicamos, vamos a borrar esto, multiplicamos el resultado del margen de contribución multiplicado por el porcentaje, que en este caso nos daría 5. Y estas operaciones, estos resultados, los sumamos y nos daría 5. 5 más 5, 10, más 3, 13, más 2, 15. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es operamos la primera fórmula, que es el costo fijo dividido entre el margen de contribución ponderado, que sería este importe. Entonces, aquí teníamos 30.000, que es el costo fijo, dividido entre 15 y nos da 200. Pero este 200 es la cantidad total, ¿no?, de la empresa. Lo que tenemos que saber ahora, cuál será la cantidad de equilibrio para cada producto. Entonces, en este cuadrito de acá,
que estaba en el práctico, multiplicamos esta cantidad por este factor. Para cada uno, la misma cantidad multiplicado por el factor que era este dato que teníamos acá arriba. Y tiene que darnos, reproducirnos las 200 unidades que estaba acá. Entonces ya tenemos la cantidad de equilibrios para cada uno de los productos. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo del cuadro de comprobación. Entonces ya tenemos, ¿no es verdad?, la cantidad que es la cantidad que es 50, en este caso 50, multiplicado por el precio de venta, que son 30, nos daría 1.500. En el caso del costo variable, tendríamos la misma cantidad multiplicado por su costo variable, que nos daría 500. Restamos 1.500 menos 500 y nos da 1.000. Y seguimos con la misma operación de cada uno hasta el final llegar al total de las ventas, que es la sumatoria de todas estas ventas. También sumamos el costo variable y finalmente tenemos la diferencia entre el total de las ventas menos el total de los costos variables. Y el resultado me da 3.000. Ese importe me da para cubrir el costo fijo, que son 3.000, y por lo tanto puedo demostrar que estamos en el punto de equilibrio. Esa era la respuesta al práctico número 2. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro, licenciado. Una pregunta, licenciado. Una preguntita. A ver. ¿Podría repetir el concepto del punto de equilibrio? Solamente el concepto, ¿no? El punto de equilibrio es donde el total de nuestras ventas cubre los costos fijos y los costos variables. Y listo, gracias, licenciado. ¿Ya? Tal como hemos demostrado tanto en el cuadro de una, ¿cómo se llama?, de un producto, como en este caso. Aquí tenemos las ventas, tenemos nuestro costo variable y tenemos nuestro costo fijo. Entonces, me cubre el total de la venta que tengo que realizar para cubrir mi costo variable y mi costo fijo. Tanto en la parte de un producto como también en la parte de, en la parte de varios productos que estamos viendo, como en la parte del otro ejercicio que vimos acá arriba. ¿Ya? Donde esta cantidad que hemos calculado, ¿no?, multiplicado por su precio, me da 20.000, y calculo mi costo total, que también me da 20.000. Entonces quiere decir que mis ingresos totales me cubren mis costos totales, que está incluido, que está compuesto por los costos fijos y los costos variables. No sé si queda claro. Licenciado, un comentario sería. Sí, líder. En ese caso, lo que yo entiendo del costo total sería, bueno, como su nombre lo indica, el costo que va relacionado al precio, ¿no?, del producto. O sea, todo lo que yo gasto para tenerlo, digamos, por ejemplo, a la venta de ese producto, todo lo que yo gasto, y el ingreso total sería la cantidad mínima. No, el punto de equilibrio sería cuando cuando mis ingresos cubren los costos, o sea, de todo lo que relaciona
el precio del producto, algo así. Correcto. Cuando usted elabora cuando usted elabora un producto, intervienen dos tipos de costos, ¿no? Los costos fijos y los costos variables. Los costos variables son aquellos, como su nombre lo dice, aquellos que varían con el nivel de producción. Para hacer, digamos, una definición simple, si no hay, digamos, si la planta estaría parada, no deberían haber costos variables, ¿ya? Porque los costos variables estarían relacionados con la materia prima, la mano de obra y los otros gastos relacionados con el producto. Entonces, si no hay producción, no deberían haber costos variables. Pero la empresa, sí, por ejemplo, figúrense ustedes en época de zafra. Cuando están trabajando, tenemos costos variables y costos fijos. Pero cuando no hay zafra, no tenemos costos variables, pero tenemos costos fijos. Inclusive, en el área de producción, tenemos costos variables y costos fijos. Los costos variables son los relacionados directamente con el producto y los costos fijos son aquellos que, por ejemplo, el sueldo del gerente. El gerente gana sueldo, haya o no haya producción. La secretaria, el gasto de iluminación, gastos de seguro y otros se considerarían fijos porque no están relacionados con los gastos, con el nivel de producción. Así como las otras áreas de la empresa también se consideran costos fijos. De tal manera que cuando yo elaboro un producto y vendo, esa venta, que es el producto del precio de venta multiplicado por la cantidad que vendo, me debe cubrir para llegar al punto de equilibrio todos mis costos. Entonces, si no me cubre todos mis costos, quiere decir que yo estoy trabajando a pérdida. Y si estoy trabajando a pérdida, mejor es que me dedique a otra cosa. No sé si aclara con eso. Entonces sería como si yo vendiera un producto a precio, digamos, de costo, ¿no? Entre palabras. Algo así. O sea, que no gano ni pierdo. Digamos, si lo entiende así, sería así, digamos. Ah, perfecto, perfecto. Listo, gracias. Que sus costos, perdón, el precio de venta solamente cubre sus costos. Pero usted como inversionista, ¿sí? No está ganando nada. Es como si usted hiciera un negocio simple. Usted vende, qué sé yo, almuerzo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuántos platos de almuerzo usted debe vender para cubrir sus costos de todos los productos que intervienen en la cocina, incluido gas, sueldo, agua, ¿verdad? ¿Cuántos platos debe vender? Unos 100 platos. Bueno, unos 100 platos multiplicado por el precio de venta, pongámosle 10, digamos, sería 1000, digamos. 1000 sería su ingreso diario. Pero ¿cuánto gasta usted en todos sus productos? Unos 600, 700. Bueno, entonces quiere decir que si usted gana 1000 y ha gastado 700, le va a quedar 300 de utilidad por día. Asumiendo que esté incluido todos los costos, ¿no es verdad? En el caso del personal, por ejemplo, su sueldo, su seguro médico, su aguinaldo, su indemnización, impuestos, si corresponde, agua, luz, todo lo que haya que ver, uso de utensilio. Y ya va a ver ustedes que si vende los 100 platos a un precio de 10, va a tener 1000. ¿Y cuánto han sido sus costos? Tiene que considerar, digamos, llegar a, por decirle algo, 800. Entonces quiere decir que 1000 menos 800 le quedan 200 como utilidad diaria. Si esto usted lo transporta a una empresa, sería lo mismo que en lugar de vender el almuerzo, usted vende un producto. Pero para elaborar el producto, usted compra materia prima, paga al personal, ¿verdad? Paga agua, luz, depreciación, impuestos, mantenimiento, iluminación. Y todo eso tiene que sumarlo para ver que la cantidad de producto multiplicado por su precio de venta me permite cubrir esos gastos más tener una ¿Utilidad?
una utilidad. Entonces, si nosotros lo veríamos, no sé si con eso aclara para hacerles otro gráfico. Sí, ya se tiene ya se entendió, licenciado, con ese ejemplo. Ya, entonces vamos a ver de todas maneras. Dicen, Este, ¿será que sí, puede el último cuadrito? Tengo una duda. a ver, Que no este, escuché, sí, no, ajá, del desarrollo, lo último que explicó, ya, para a el ver, margen de contribución, solo esa parte como que me salía entrecortado. ¿De dónde salían los datos del costo variable del que estaba ahí? son datos proporcionados. Pero para calcular el margen de contribución, ese 500 ¿ya salía? ¿Ya era dato? Espérense un ratito. Porque Un el ratito. 1500 entendí que era la cantidad por lo que era el punto de equilibrio, la Q, que era Este 200. último cuadro dice, Sí, por favor. ya, obrigado. Vamos a ver. Usted dice este importe de acá. ¿Sí? El de abajo, ese yo sabía, o sea, entendí que era la cantidad por los 200, ¿no? Pero el de costo variable, el que está bajito, ese no llegué a captar de dónde salía. Costo variable. Es la cantidad multiplicado por el costo variable. Gracias, Licen, esa era mi duda. Y lo mismo para cada uno de los productos. En el caso de la venta, ¿no? Es la misma cantidad, pero multiplicado por su precio de venta. Que estos datos acá son dados por el práctico, ¿no verdad? Perdón un ratito. Estos datos acá son dados por el práctico o por el datos del examen, en tu caso si hubiera. Y a ustedes tienen que calcular, perdón, estos datos para llegar a la cantidad total de equilibrio, hacer la separación para cada uno de los productos, utilizando los porcentajes de cada producto que estos datos están acá arriba. Entonces ya al final, lo que tenemos que calcular es nuestra venta, que es la multiplicación de la cantidad multiplicado por su precio de venta. Y en el caso del costo variable, sería igual la cantidad, esta cantidad multiplicado por su costo variable. Y ya lo demás es aritmética para sacar la diferencia y poder comprobar que este saldo que nos da nos permite cubrir mi costo fijo, que también es un dato dado por el examen. Bien. Gracias, Licen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, fíjense ustedes, transportémonos a la planta, a una fábrica, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo que yo voy a estudiar ingeniería en control de procesos? ¿Cómo les afectaría a ustedes? A ver, escuchamos sugerencias. ¿Nada? ¿Podría ser en el costo total? ¿Algo por ahí? Ustedes como encargados de la parte de producción, ¿cómo les afectaría estos resultados? ¿Nada? ¿No es con ustedes el mambo? Para no pasarnos de la cantidad que debemos producir y así cubrir los costos. A ver, para no elaborar una cantidad
¿Cómo sería eso? No sobreproducir. No sobreproducir. Si sobreproducimos, quiere decir que tenemos demasiados materiales en el almacén. ¿Estamos bien hasta ahí? Y el material en almacén, perdón, el producto en almacén significa que tenemos inversiones que no están generando ningún beneficio. Además, si es que es un producto alimenticio, corre el riesgo de vencerse, ¿verdad? Pero asumiendo que estamos en el punto de equilibrio, ¿qué tenemos que hacer para salir del punto de equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer que estarían en las manos de la parte de producción? A ver, comentario. Luis Enrique Coca. ¿Dónde está Luis Enrique Coca? Nada. ¿Qué pasa, Luis Enrique Coca? Es que creo que él no tiene micrófono. Ah, listo. ya, perdón, ya. A ver, José Mendoza. ¿Cómo salimos del punto de equilibrio? Cuando digo salimos, se supone que tenemos que tener una rentabilidad. Licenciado, dice salirse del punto de equilibrio, o sea que Digamos, irnos hacia arriba, tener utilidades. Por ejemplo, lo que yo vi fue el costo. El costo es mucho del producto a comparación de las ventas. Como lo vendemos, Bien. no hay mucha ganancia de eso. ¿Qué hacen ustedes con la parte del costo? Ustedes encargados de producción. solicitar nueva materia prima para que el costo baje, se reduzca, o No, estamos hablando de algo que esté en las manos de ustedes. La parte de compra de materia prima normalmente corresponde a la gerencia administrativa financiera, porque es un proceso de abastecimiento. Ustedes se encargan de recibir la materia prima y transformarla en producto, ¿la verdad? Entonces, ¿qué estaría en sus manos para revertir esta situación y salir del punto de equilibrio y tener utilidades? A ver, Raiza, la veo pensativa ahí. ¿Nada? A ver, Valeria. ¿Qué hacemos? Vamos, Valeria. Usted puede. A ver, Lice Molina. Está apagado su micrófono. Sigue pensando, caramba, che. No puede ser. A ver, Cristian Mendoza, para que le pase el frío. ¿Qué hacemos? Vamos, Cristian. A ver, vamos a volver a repetir
los costos variables. ¿Qué son los costos variables? ¿Cuáles son los elementos del costo variable? La materia prima, la fuerza de trabajo y los gastos generales de fabricación. El costo variable, en todo caso, en relación al costo total, si quieren ustedes, en relación al precio de venta, representa aproximadamente un 75% del precio de venta. Entonces, fíjense, y ese 75% está incluido, ¿no es verdad?, en lo que es materia prima, personal y los otros gastos que no es ni materia prima ni personal. Y todo eso equivale a un 75% aproximadamente del precio de venta. Y ustedes me dicen que no tienen nada que hacer en este tema. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Fíjense la responsabilidad que tienen ustedes en el desarrollo, en el futuro, en el desempeño de la empresa. Y la materia prima viene a decir por lo menos un 60-70% del total de los costos variables. Entonces, ¿qué hacemos cuando la empresa, no solamente cuando la empresa está en punto de equilibrio, sino en cualquier momento, aún así haya utilidades para seguir teniendo mayores utilidades, o en todo caso, esas utilidades no disminuyen? Porque cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un aumento de precio, ¿qué pasa con la demanda? Ajá. Aumento de precio, bajan las ventas. ¿Y por qué tendríamos que aumentar el precio? Porque ya no es posible, ¿no? Ya no es posible seguir ganando a ese precio de venta. Estaríamos solamente cubriendo el costo del producto. ¿Ya? Entonces, pero cuando nosotros aumentamos el precio, ¿qué es lo que debemos considerar? Nuestros No costos. disminuía la utilidad. ¿Qué debemos considerar cuando queremos aumentar el precio? ¿Nuestros costos o el mercado? El mercado. Entonces, si el mercado nos permite aumentar nuestro precio, bienvenido, ¿no es verdad? Pero cuando el mercado no nos permite aumentar nuestro precio, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde se vuelca la mirada? A la fuerza de trabajo. ¿Solamente a la fuerza de trabajo? Porque, o sea, si no podemos bajar el costo de una materia prima, entonces podríamos reducir la fuerza de trabajo.
Los gastos Ay. de unidad de fabricación. ¿Qué vamos a reducir en la fuerza de trabajo? ¿Vamos a bajar el sueldo? ¿Vamos a retirar el personal? Vacaciones, retiro de personal hasta tratar de estabilizar. Pero si retiramos personal, nos vamos a quedar con menos personal para producir la misma cantidad de productos. ¿Qué hacemos? Reducir los costos de fabricación, los gastos de fabricación, puede ser. Los gastos generales de fabricación, eso sería agua, energía eléctrica, depreciación, insumos, iluminación, seguro. Pero eso normalmente es bajo en relación al total, digamos. Ustedes no están considerando, por ejemplo, que la materia prima vendría a representar por lo menos un 60-70% del costo variable. Y lo estamos saltando el tema de la materia prima, solamente limitándonos al tema de, del costo de la compra de la materia prima. ¿Qué más podemos hacer con la materia prima? Nada, no se les ocurre. Mm, mm, Nada, ninguna idea. Luis Enrique Coca dice aprovechar los desechos. ¿Qué hacemos con los desechos? ¿Los vendemos? Dice, a no ser que, digamos, si el producto final, digamos, una suposición pesa 100 gramos, reducirle un poquito para que cueste lo mismo, pero, digamos, reducirle una diferencia. Para que, digamos, en la diferencia de los productos finales, la cantidad, podamos producir un poquito más. Bajarle la Producir calidad más. sería. ¿Qué dice? ¿Bajar la calidad? Sí. ¿Qué pasa con la calidad? Usted, si vende un almuerzo, le va, en lugar de ponerle 2 pedazos de carne, le va a poner 1. Sí, por ejemplo, ahora el ejemplo del maíz. Varias de las panaderías están reduciendo el tamaño del pan para que poder seguir Mantenerlo, ganando, mantener no, los para costos. mantener el precio. Para mantener el precio. ¿Sí? Entonces, pero asumiendo de que esto, al final, digamos, eso es lo más fácil. Pero no nos estamos fijando nosotros en la calidad de nuestro proceso. ¿Por qué no podemos revisar el proceso y ver de que la cantidad de materia prima que estamos utilizando, sin disminuir el precio del producto final, porque en realidad ahí no estaremos haciendo ninguna mejora, podemos mejorar en la utilización de la materia prima, evitando, digamos, mayores desperdicios. Y eso está, digamos, en la calidad del proceso. Sin, como les digo, sin disminuir la calidad del producto ni la cantidad. Entonces, cuando ocurre estos casos, se hace un análisis de toda la gerencia con la gerencia general y se plantea, miren, estamos en este punto de equilibrio, con las ventas que tenemos solamente nos permite cubrir nuestros costos. Pero este tema no puede continuar. O mejoramos nuestro desempeño o esta planta se cierra. Entonces ahí es lo que viene considerando que, como decíamos en el gráfico, los costos variables representan aproximadamente un 75% del precio de venta. Entonces, todas las variables relacionadas con
con el producto y con la parte de producción son susceptibles de revisar, ¿no es verdad? Desde la calidad de la materia prima, desde el precio de la materia prima, pero también en lo que está de plena responsabilidad de la parte de producción. El proceso productivo, los desperdicios, los desechos, la calidad del producto. Entonces, ustedes ahí como encargados de producción tienen que tener un planteamiento, una explicación de cómo pueden mejorar ustedes el tema de estos costos. Entonces, no es nomás que ustedes se dedican a producir y que no tienen nada que ver con la contabilidad, ni con los costos, ni con la venta del producto, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, para eso nos sirve la contabilidad. ¿Para qué? Para tomar decisiones. En forma oportuna. ¿Ya? Tomar decisiones en forma oportuna. Hoy es 8 de junio, ya deberíamos estar analizando el mes de mayo con la información financiera que arroja la contabilidad del mes anterior. No esperemos llegar hasta fin de junio para recién poder analizar el tema, por ejemplo, del mes de mayo, porque en este caso la contabilidad no está cumpliendo una de las funciones que es ser información oportuna y además ser información confiable. Y como les decía, así como algunas industrias, por ejemplo, están disminuyendo la cantidad de producto para poder mantener la utilidad, considerando que uno de los elementos fundamentales, que es el maíz, ha subido de precio y que ese precio no quieren trasladarlo al consumidor porque se considerarían que bajarían las ventas. Entonces lo que están haciendo es disminuir la cantidad para mantener el precio. Esa disminución de la cantidad pues les va a afectar al nivel de producción, porque en todo caso deberíamos producir menos, ¿no es verdad? Porque vamos a vender menos. Entonces, ¿qué significa producir menos? Bueno, significa comprar menos materia prima, significa tener de repente menos personal, y eso también tiene que ver cómo se va a manejar ese tema, que la mayor parte está en la parte de producción. Entonces, fíjense las utilidades que tenemos de la información contable y la importancia en la toma de decisiones, que no solamente corresponde al tema de la parte de la gerencia general, ni a la parte comercial, ni a la parte de administración y finanzas, sino a toda la empresa, es transversal a toda la empresa. Entonces, tienen que estar atentos ustedes para ver qué está pasando con el mercado y cómo le va a afectar a la parte de producción, sobre todo en la parte de costos, para ver si por lo menos en un momento dado, por lo menos debemos cubrir nuestros costos, ¿no es verdad? Pasa la crisis y deberíamos tener una estrategia para revertir y subir del punto de equilibrio a tener un grado de utilidad. Y un grado de utilidad que tenga que ver con los indicadores que hemos visto nosotros de la rentabilidad, que vendría a ser la utilidad relacionada a la inversión. ¿Y cuál sería el nivel de rentabilidad adecuado en una empresa? Hemos visto los indicadores, ¿no es verdad? En el anterior ejercicio. A ver, ¿quién se acuerda? Guarachi.
Eddie no está, entonces lo vamos a borrar de la lista. El estándar creo que era 8%. El estándar, ¿no? Ya. Entonces, ¿y eso qué significa? ¿No es verdad? Cuando nosotros hemos visto el tema del análisis seguimos hablando de la contabilidad, dijimos uno de los indicadores era la rentabilidad. ¿Y qué era la rentabilidad? Era igual a la utilidad dividido entre la inversión o el total de activos, multiplicado por 100. Y eso debería ser igual a aproximadamente un 8%. ¿Sí? Pero además sabemos que la utilidad, ¿a qué es igual? A los ingresos menos los gastos. Los gastos y costos. Entonces, nuestra responsabilidad tiene que estar en este tema de acá. Aquí analizamos los gastos y costos y ahí nos topamos con el tema de la materia prima, la fuerza de trabajo, los gastos generales de fabricación, la iluminación, la depreciación, los seguros, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, al final terminamos involucrándonos, ¿no es verdad?, en el tema de la utilidad y terminamos involucrándonos en el tema de la rentabilidad. Entonces, el desempeño del área de producción es sumamente importante, pero más importante en todo caso es tener la información oportuna y confiable para tomar decisiones en forma adecuada. No sé si hay alguna pregunta con el tema de contabilidad. Nada. Si no hay entonces ninguna pregunta, después vamos a revisar todos los prácticos que han subido ustedes del tema contable para poder corregir y darle la nota correspondiente. Entonces, dejamos de compartir y nos vamos a ir ahora al tema de la unidad número 4. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Bien, vamos a ver ahora el tema del financiamiento. Pero antes de eso, quiero irme a este cuadro. ¿Dónde está este cuadro? Acá está. ¿Se ve el cuadro Excel? Sí, se ve, licenciado. Ya. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la empresa, vamos a sacar estos indicadores que están al final acá, con toda esta información financiera. Entonces, aquí están, ¿no es verdad?, nuestras ventas, nuestros costos, nuestra utilidad bruta, etcétera, etcétera. Pero además tenemos aquí este tema que nos interesa. El crédito por el financiamiento de la empresa, que tiene dos componentes. La parte del crédito, de la tasa de interés que se paga, y la amortización del capital. Entonces,
con este cuadro, al incorporar en este cuadro estas dos variables, que es el tema del interés y el tema del pago del capital, demostramos que los indicadores son positivos. Entonces, de esta manera, nosotros estamos mostrando la necesidad de financiamiento y la capacidad de pago que tiene la empresa. Pero esto hacemos como una pequeña introducción para justificar la unidad número 4. Hecho esta aclaración, volvemos al tema. Volvemos al tema que estamos analizando. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la unidad número 4 que tiene que ver con el financiamiento. Nos falta la unidad 5 que se llama dimensionamiento y organización y con eso terminaríamos el contenido de la materia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de demostrar la necesidad de financiamiento que tiene la empresa para poder, como su nombre indica, financiar las actividades y demostrar la capacidad de endeudamiento, tal como mostramos el cuadro Excel? Mostramos que incorporando el flujo de caja, el pago del interés más el pago del capital del financiamiento, los resultados de los indicadores financieros son positivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? El financiamiento de las empresas a través del análisis de las necesidades, la capacidad de endeudamiento. Vamos a ver las fuentes de financiamiento que existen, tanto dentro de la empresa, conocidas como fuentes internas, como la fuente externa, que existe también fuera de la empresa. El cuestionario y la bibliografía. Eso sería el tema que vamos a ver, el contenido de la unidad número 4. Hecha esa aclaración, entonces, esa pequeña introducción, vamos a ver de qué es lo que se trata el tema del financiamiento de la empresa. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el proyecto hay que establecer quién financia el proyecto. Normalmente el proyecto viene cofinanciado por los accionistas, la verdad, que conforman una empresa y por el crédito de una institución financiera. Pero cuando ya la empresa está en funcionamiento, podemos utilizar o requerir, ¿cómo se llama? Dinero para, por ejemplo, ampliar la planta. Ampliar la planta. De repente, nuevos proyectos que impliquen inversión. ¿No es verdad? Y aquí seguimos para desarrollar sus actividades actuales. Eso se llama capital de trabajo. Pero eso es lo que menos se debería recurrir para financiar las actividades actuales, porque significa que la empresa no puede cubrir financieramente sus actividades actuales de, por ejemplo, compra de materia prima, pago de personal, lo cual me da una mala señal de que la empresa no está en buenas condiciones financieras. Pero normalmente puede ser que sea por un problema coyuntural y que habría que analizarlo todo el contexto de la empresa para ver cómo está el futuro de la empresa, tal como vimos el cuadro anterior. ¿No es verdad? Si nos vamos al cuadro anterior, por ejemplo, se ve el cuadro Excel, ¿no?
Sí, sí. Sí. Entonces, nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, cómo están nuestras ventas. Si vamos a ir al banco a tocar la puerta, tenemos que hacer esta proyección. ¿Sí? Figúrense que esta proyección aquí, en lugar de vender 10 millones, vendamos 5, digamos. Entonces, quiere decir que la empresa, en el horizonte de tiempo, no tiene una buena perspectiva porque el mercado, por una serie de razones del mercado, no estamos pudiendo vender la cantidad para cubrir todos nuestros costos. Y por lo tanto, esa proyección se va a reflejar en otros indicadores financieros que van a ser negativos. Entonces, yo tengo que ver mi proyección financiera para ver si es un tema coyuntural, por ejemplo, de este año, el año 2, o tengo una proyección positiva en el horizonte de tiempo. Para lo cual, volvemos otra vez al cuadro que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Conseguir recursos financieros que me permitan hacer frente a los costos de los gastos de corto plazo. Como también puede ser modernizar las instalaciones, reposición de maquinaria y equipo, desarrollar nuevos proyectos. Por decir, vamos a desarrollar nuevos proyectos de incorporar o desarrollar un nuevo producto. Reestructurar sus deudas. Por ejemplo, tenemos nosotros deudas a corto plazo. A corto plazo quiere decir un año, que queremos transformarlas en deudas a largo plazo. Entonces, la deuda que tengo que pagar, por ejemplo, hasta fin de año, quiero renegociar con otro crédito de repente y llevarla a pagar recién aquí a 2 años. Entonces, también necesito reestructurar mi deuda, para lo cual tengo que ir al banco a negociar un nuevo plan de pago. No sé si queda claro todas estas necesidades de financiamiento. Aquí, por ejemplo, no estamos hablando nosotros de capital de trabajo. No estamos hablando de todas estas opciones, la verdad, de modernizar instalaciones, reposición de equipo, desarrollar nuevos productos y reestructurar la deuda. No estamos hablando de capital de trabajo, que significaría pedir financiamiento para temas de materia prima y pago de personal, porque eso es lo menos que nos van a dar en las entidades financieras. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a continuar. Estamos en la parte introductoria. Entonces, lo que tenemos que hacer es análisis de las necesidades. Tenemos que hacer un diagnóstico de la empresa. ¿Y cómo lo hacemos ese diagnóstico? Entonces, hacemos un perfil de las debilidades y fortalezas que tiene la empresa. Las debilidades y fortalezas que tiene la empresa. Para ver, por ejemplo, cómo están la directiva, si es competitiva, cómo está la situación financiera, la parte tecnológica, el talento humano. Eso es lo que hacemos en este tipo de análisis interno. Entonces, en este cuadro, ¿no es verdad? Vemos nosotros analizando esas variables que hemos visto,
vemos las debilidades, la fortaleza y el grado, si es alto, si es medio o si es bajo. Y el impacto que tiene dentro de la empresa, también si es alto, si es medio y si es bajo. Entonces aquí vemos estas capacidades que era la que habíamos visto acá. Entonces hacemos este cuadro para ver cómo estamos internamente entre nuestras debilidades y fortalezas dentro de la empresa. Después vamos a ver el tema del perfil, que serían las externas, el perfil de las oportunidades y amenazas, igual viendo, ¿no es verdad?, el tema de las amenazas y las oportunidades. Todo esto ya es externo a la empresa y el grado que tengan de afectación alto, medio o bajo, igual las oportunidades, igual el impacto. Y aquí tendríamos las variables, ¿no?, para ver el tema tecnológico, el tema económico, el tema político, el tema geográfico y los aspectos sociales, como por ejemplo el tema que se ve hoy día, el tema de los bloqueos, o el tema del tema político, por ejemplo, de que pudiera haber, que no hubiera, que hubieran demasiados conflictos políticos o demasiados conflictos sociales. Entonces, aquí nos da este perfil de oportunidades y amenazas. El cuadro anterior es un cuadro interno que nos muestra las fortalezas y debilidades de la empresa, perdón. Y este otro externo serían las oportunidades y amenazas que están fuera de la empresa. Y al final, ¿cómo conflictuamos estos dos temas? Estos dos temas se mide ya en la matriz FODA, que estamos viendo, como su nombre lo dice, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, que es la abreviación. Entonces vemos que el análisis interno está compuesto por las fortalezas que tiene la empresa y por las debilidades que vive. Y el análisis del entorno o la parte de afuera estaría compuesto por las oportunidades que hay afuera y también por las amenazas que hay afuera. Entonces, por decir algo, ¿qué tenemos de fortaleza? Tenemos nuestros recursos humanos y nuestros productos. Eso es nuestra fortaleza. ¿Cuáles son las debilidades? Tenemos mucho endeudamiento y tenemos maquinaria vieja, obsoleta. ¿Cuáles son las oportunidades? Crecimiento de la economía y se abren nuevos mercados. ¿Cuáles son las amenazas? Nuevos competidores y un ambiente político desfavorable. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que hacer? Una estrategia ofensiva, una estrategia defensiva, unas estrategias adaptativas y una estrategia de supervivencia. Entonces, cuando nosotros cruzamos esta información de nuestras debilidades con nuestras amenazas, tenemos una estrategia de supervivencia. Porque además que somos malos en algunas actividades, además tenemos amenazas. Pero si tenemos debilidades y hay oportunidades, entonces tenemos que adaptarnos. Si tenemos fortalezas y tenemos oportunidades, hay que ser ofensivos. Pero si tenemos fortaleza y tenemos amenaza, tenemos que ser defensivos. Entonces, esta parte, perdón, esto es un análisis interno que debe hacer cada empresa, inclusive
una persona, ¿no es verdad? Fortaleza, en que somos buenos. Debilidades, en que somos malos. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos de que la universidad va a seguir abierta? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos? De repente alguna resolución que sacó el rector, ¿no es verdad? Entonces tenemos que ver cuál estrategia vamos a seguir para poder afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Entonces, este análisis dentro de la empresa se tiene que hacer regularmente para ver cómo andamos. Por ejemplo, no tener información financiera, ¿qué sería? ¿Una fortaleza o una debilidad? Debilidad. Una debilidad. Escasez de materia prima, ¿qué sería? ¿Una amenaza o una debilidad? La escasez de la materia prima, ¿qué sería? ¿Una amenaza o una debilidad? ¿Ah? Si aún no llega, sería una amenaza. Si está fuera de la empresa, es una amenaza. Si está dentro de la empresa, es una debilidad. ¿Ya? Debilidad podría ser, por ejemplo, no tener recursos financieros para abastecernos y almacenar materia prima, por decirle algo. ¿Sí? Entonces, una amenaza puede ser, por ejemplo, una regulación. Una amenaza podría ser de que hay convenios de complementación económica con algún país que le permite incorporar, por ejemplo, importar productos terminados. Una amenaza, por ejemplo, es el contrabando, ¿verdad? Que hace una competencia desleal con la industria nacional. Una oportunidad puede ser, por ejemplo, la ampliación de los mercados. Una oportunidad puede ser, por ejemplo, un aumento de sueldo a un nivel de ingreso que me permita que los consumidores tengan mayor capacidad de adquisición y que eso me va a permitir que puedan comprar mayor cantidad de productos y eso favorecería a la empresa. ¿Tienen alguna pregunta con el tema de entonces, definimos, o en todo caso, recapitulamos. Análisis del entorno, que es afuera, son oportunidades y amenazas. Análisis interno significa fortaleza y debilidad. ¿Ya? Entonces, este análisis, además de la información financiera que hablábamos del punto de equilibrio, de los niveles de rentabilidad, de los niveles de pérdida, tiene que ser periódicamente, para lo cual necesitamos la información de manera oportuna. ¿Alguna pregunta? Entonces, realizado este análisis, vamos a ver esta matriz de Boston Consulting que hablaba sobre los tipos de productos. ¿Se acuerda que hablamos? Que hablamos de el producto estrella, el producto incógnita, el producto vaca lechera y el producto perro. Entonces, ¿cuál es la posición de la participación en el mercado, que es parecido al cuadro que hicimos hace rato de cuando habían 4 productos y cada uno tenía una participación diferente en el mercado, y a su vez cuando hicimos la prueba determinamos cuánto traía ya en dinero
cada producto a la empresa. Entonces, esa participación nos permite clasificar, ¿no es verdad?, esos productos en producto estrella, producto incógnita, producto vaca lechera o por último el producto perro. Y ahí vendría el análisis, cuál de los productos tenemos que darle nuestra mayor atención, considerando el ingreso y los beneficios que trae a la empresa. Y también tendremos que considerar cuál producto es susceptible de discontinuar, es decir, ya no fabricarlo, porque porque el beneficio que nos trae es insignificativo y más bien nos traía pérdida. Ahora, hay que considerar qué pasa si nosotros eliminamos eliminamos este producto perro. ¿Qué pasa con la venta de nuestros otros productos? ¿Me afectaría? Sí, afecta, Lisa. Entonces, tenemos que ver si la eliminación del producto perro no va a significar una disminución en la venta de los otros productos que sí nos traen beneficios considerables. ¿Ya? Era como les decía yo el otro día, si yo vendo cemento y yo tengo utilidades por la venta de cemento, pero vendo también arena, y vender arena significa pérdida. Pero resulta que el que viene y compra cemento, viene y compra porque yo vendo también arena. Entonces, yo necesito mantener ese producto perro que sería arena, porque eso me significa que la gente viene a comprar el producto que me trae ingresos significativos a la empresa. Pero eso ya es el análisis de ver el tema de cómo se utiliza cada uno de los productos y cómo el cliente va y compra a un determinado lugar, porque hay ese otro producto que si bien a nosotros nos produce pérdida, pero es un gancho para los otros productos que sí nos traen beneficios hacia la empresa. ¿Alguna pregunta? Entonces, seguimos hablando del tema del análisis dentro de la empresa. Entonces, eso nos permite determinar, ¿no es verdad?, y ver cuáles son los problemas estratégicos que ponen en riesgo la existencia de la empresa. Entonces, cuando hablamos nosotros de debilidades, ¿la verdad?, de fortaleza, de oportunidades, de amenaza, tenemos que ver cuál es ese análisis interno o externo, o cuando hablamos del análisis de la matriz de Boston Consulting, cuál de los productos significa que debemos tener bastante cuidado para que sigan trayendo los beneficios hacia la empresa. Y eso me implica tener dedicarme. La empresa puede tener 1001 problemas, pero de los 1001 problemas tenemos que enfocarnos en aquellos que ponen en riesgo la existencia de la empresa. En este caso, uno de ellos puede ser el tema del financiamiento. Entonces, aquí volvemos otra vez fíjense aquí, estado financiero. Cálculo de indicadores. ¿Cuáles son los estados financieros que hemos visto cuando vimos la unidad número 3, que era contabilidad? ¿Recuerdan? ¿Ya se olvidaron? ¿Cuáles eran los estados financieros? El balance general y el estado de resultados. Perfecto.
son más, pero nosotros solamente vamos a ocupar esos dos principales, que es balance general y el estado de resultados. Y a través de esos dos estados calculamos los principales indicadores financieros, que también ya lo hemos visto, ¿no es verdad? Hemos calculado el índice de liquidez y qué significa cada uno de ellos. Perdón, vamos a borrar esto porque no se nos mezcle. El índice de liquidez, índice de endeudamiento, índice de rentabilidad y finalmente tener un plan estratégico general, que esto ya lo hemos visto cuando vimos la unidad número 2, cuando hablamos de planeación. Entonces, cuando hablamos de la parte de planeación, que ya lo vimos, como le digo, en el punto 221 de la unidad número 2 de administración, ¿a qué nos referimos? Por lo menos tener un plan de 5 años y que se actualice anualmente. No es que vamos a elaborar un plan y lo vamos a tener de manera estática. Tiene que ser de manera dinámica, tal como hemos demostrado en este cuadro de acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nosotros el plan estratégico visto ya en números, y aquí tenemos un periodo de 5 años. Pero ni bien termina el año, nosotros lo revisamos y actualizamos todo esto. E incorporamos un año más para tener siempre 5 años, porque ya este año de acá ya se pasó. Entonces, ese plan estratégico se refleja en la información financiera. Volvemos al cuadro. Y ese plan estratégico tiene que estar referido a un plan estratégico comercial, donde me indique, no es verdad, lo que nosotros vamos a vender, y eso también lo vimos en la parte de contabilidad, el plan estratégico de producción, y aquí está lo que va a estar de responsabilidad de la parte de ustedes, el plan estratégico de administración, y finalmente el plan estratégico de inversiones y el cuadro ese que estamos viendo en Excel. Entonces, aquí es cuando ya nosotros vemos nuestras necesidades de financiamiento, que está aquí en el crédito, y en la amortización, que es el cuadro que estamos viendo en el Excel, que nos va a servir para justificar el tema de la obtención o la solicitud del crédito correspondiente. Ya, entonces ahí nos vamos a quedar con el tema del análisis de las necesidades de financiamiento. ¿Ya? El análisis de las necesidades de financiamiento. El otro tema que vamos a ver después va a ser la capacidad de endeudamiento. ¿Cómo demostramos que la empresa puede endeudarse? Entonces, la necesidad de financiamiento se origina en un plan estratégico. Y ese plan estratégico se ve en este cuadro de acá, ya convertido en número. Este es nuestro plan estratégico convertido en número. Todo esto. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el tema del financiamiento. Entonces, nos vamos a quedar ahí para ver la próxima clase el tema de la capacidad de endeudamiento. Como le digo, hemos visto el tema del plan estratégico. Estamos viendo la unidad número 4, que significa
que significa el análisis de las necesidades de financiamiento y para el cual debemos elaborar un plan estratégico. Quedémonos con esa idea. Para saber las necesidades de financiamiento, tenemos que elaborar un plan estratégico. Entonces, la otra parte que vamos a ver es la capacidad de endeudamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el próximo lunes. Que tengan